Este es el segundo video de Economía Consciente en Internet. Hoy es 20 de febrero de 2013, estamos en Buenos Aires, Argentina, acá con unos amigos reunidos. Bueno, vamos a tratar una temática un poco más profunda que la anterior, que habíamos hablado del disfrute y el paradigma del disfrute múltiple. Y bueno, vamos a empezar con un panorama mundial. Vamos. Bueno, analizando el 2012, podemos hacer un paneo de noticias, podemos ver la crisis zona euro, que para mantener la eurozona intacta se necesitó una intervención de alrededor de 1 billón de euros en el Banco Central, España e Italia en situaciones muy vulnerables, Grecia con rescate de 44.000 millones de euros en diciembre, Alemania empieza a generar desempleo y a desacelerarse, vemos una Europa que empieza a decaerse económicamente, a aplicar medidas ortodoxas y no son suficientes para la recuperación. Por un lado, sigue en recesión y las preguntas son si son soluciones de largo plazo o si son simplemente estirar la agonía al enfermo, ¿no? Vamos al siguiente. Bueno, crisis sistema financiero internacional. El cáncer descubierto en 2007-2008 fue neutralizado. Es decir, la crisis de las hipotecas de Estados Unidos, del sistema crediticio, y Lehman Brothers. Si no me entienden todos los términos, no importa, porque se lo pueden googlear después en internet. Pero el peligro de metástasis sigue latente. En 2012 el paciente experimentó varias recaídas. España, Italia, Grecia. España rescate de hasta 131.000 millones para sanear su sistema financiero para evitar efecto contagio con bancos alemanes. Franceses y en menor medida Estados Unidos. Es decir, una recaída de España, que es más o menos la octava economía mundial, podría generar un efecto dominó con las principales economías europeas, Francia, Alemania, y bueno, impactando en Estados Unidos también. Escándalos, manipulación de la tasa LIBOR, que es la tasa londinense, la cual se tiene en cuenta para la mayoría de las operaciones financieras. Escándalo en bancos de renombre como el HSBC de Estados Unidos. El concepto de banco como sinónimo de fiabilidad y seguridad cayó por el suelo. Estamos en una Europa donde el banco era una institución tan instaurada en la cultura. Acá en Argentina no es tan así. Y hoy empieza a haber un descreimiento de las instituciones financieras y bancarias. Vamos a la siguiente. Desaceleración de China. 30 años de crecimiento económico alrededor del 9% de la economía china y la repentina caída de un 7.9% a un 7.5%. Este año generó alarma mundial. Es decir, China, que viene siendo la locomotora, la que impulsó la economía mundial luego de que entramos en la crisis del 2008 internacional, empieza a demostrar decaídas. También hay un cambio de modelo de una economía de exportación a una economía de consumo, lo cual hoy China ya no está creciendo por el aumento de salarios. Esto a nivel productividad se puede traducir a salarios más caros que van a empezar a mandar industrias de China a otros países, como Vietnam, como los de la zona. Tendencia a mejora salarial y estancamiento demográfico, lo cual a largo plazo nos muestra una decaída del crecimiento chino. Vamos al siguiente. Elecciones en Estados Unidos, Francia, Japón y cambio de política en China. Obama en Estados Unidos y Hollande en Francia, más cerca del neo-keynesianismo. Estamos en un momento donde afloró el keynesianismo, después de los modelos neoliberales del 90, con Margaret Thatcher, Reagan y el consenso de Washington de los 90, pasamos a un neo-keynesianismo después del 2008, incluso en países tan liberales como Estados Unidos o Francia. Shinzo Abe en Japón, un conservador liberal que promete masivo programa de estímulos de inversión y monetarios. O sea, es una cosa extrañísima un país como Japón que va a empezar a aplicar medidas keynesianas y heterodoxas. China, renovación de autoridades del Partido Comunista para los próximos 10 años. Nuevo secretario general. Si a ver que lo pronuncia le doy un premio. Xi Jinping. Bueno, vamos al siguiente. Abismo fiscal de Estados Unidos. Noviembre Obama zafó del incremento automático de impuestos y un corte del gasto público que podría haber entrado en vigencia a principios del 2013. Se pateó la recesión. A ver, ¿qué significa esto? Estados Unidos tiene una ley que dice que cuando llega al 100% del PBI la deuda, y vamos a suponer que el PBI es la casa, si uno pide un préstamo y de golpe debe el valor de la casa, automáticamente entra en cesación de pagos. Para Obama sería entra un sistema en el cual automáticamente se deben recortar gastos sociales, o sea, cuando se entra a esta situación en Estados Unidos, y se deben subir los impuestos, cosa totalmente
por un lado impopulista, o sea, va a generar temas sociales. Por otro lado también recesivo, porque al aumentar los impuestos y bajar los gastos en la economía, hunde más la economía. Y estamos hablando de no cualquier economía, la locomotora mundial. Y cae Estados Unidos, cae China, que es su principal deudor, digamos, acreedor, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasó acá? En diciembre debería haber entrado en vigor esta normativa en Estados Unidos. Obama no se fue de vacaciones, se quedó peleando con el Congreso. Al final se terminó estirando y hasta junio. Vamos a ver qué pasa en junio con Estados Unidos. Y la recesión de Estados Unidos, bueno, impactaría en China, Eurozona, Japón y América Latina. Obviamente, en caso de... Vamos a ver qué va a pasar en junio de 2013. Vamos a la siguiente. Otras elecciones, bueno, la elección de Chávez en Venezuela, que ahora volvió después de Cuba, su tratamiento. Esto está hablando de una renovación de los modelos económicos alternativos que estaban aplicando en América del Sur. Su crítica a la situación de salud actual, bueno, Peña Nieto en México, que es un candidato que propone una especie de pacto de la Moncloa, como se hizo en España, pero en México. Reelección de Vladimir Putin en Rusia. Elecciones en Ecuador, que hace 2 o 3 días ganó Correa de vuelta, también ratificando estos modelos neokeynesianos, con líderes carismáticos como Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Chávez, Correa, Evo Morales, etc. Vamos a la siguiente. América Latina 2012. Economías que crecieron: Perú, Colombia, Chile, México, Bolivia y Panamá. Fue un año en el cual hubieron, bueno, estas economías que crecieron más, otras que crecieron menos, como las del Mercosur. En julio, destitución de Lugo en Paraguay, ingreso de Venezuela al Mercosur. Fue este tema controvertido del presidente de Paraguay, que fue tratado en una semana, un juicio político, que también tuvo implicancias económicas, como la suspensión de Paraguay en el Mercosur. Mercosur decaído, Argentina con medidas poco ortodoxas, control de divisas, importaciones. Bueno, acá en inflación, bueno, les cuento que tenemos inflación, si no sabían, en Argentina. Venimos de medidas de juicios desde la OMC, o sea, reclamos igual que Brasil por proteccionismo. En Argentina y en Brasil se aumentaron los aranceles por miedo a invasión de productos asiáticos, como China, los productos de toda la zona oriental. Brasil con caída económica por medidas para frenar la inflación que arrastró al Mercosur. O sea, para Mercosur fue un año medianamente malo para lo que se venía por las medidas de Brasil, que terminaron frenando la principal economía sudamericana. También por las medidas de Argentina y bueno, también un poco todas estas cosas y el proteccionismo terminaron frenando el crecimiento. Balance general positivo para América Latina en 2012. El 50% de la clase media en la región atribuido al avance de políticas de reducción de la pobreza. China, primer socio comercial hoy en materias primas de América Latina. Esto es un fenómeno de los últimos 10 años. Vamos a la siguiente. Otras noticias, bueno, está Franco en Paraguay, que tuvo el culo de encontrar petróleo, o sea que Paraguay este año va a crecer mucho más, 2013. Mujica con la marihuana, ahí viendo si legaliza o no legaliza. Cristina nacionalizando YPF, y había rumores de que querían nacionalizarlo a Messi. Luego tenemos, acá a Chávez con la incorporación al Mercosur. Una posible Michelle Bachelet que vuelva en 2013. Evo Morales con la hoja de coca ahí mostrando que no es droga en las Naciones Unidas. Un poquito de noticias graciosas. Vamos a la siguiente. 21 de diciembre, fin del mundo. No se terminó el mundo. Seguimos, sigue la economía, siguen los sistemas, siguen los bancos. Pero los 5 países centroamericanos que forman la Organización del Mundo Maya han batido sus récords turísticos con motivo del atractivo internacional desatado por el fin de la era Ovactum de 5.200 años establecida por los mayas. Cerca de 25 millones de personas visitaron estos países en los últimos 2 años: Belice, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Vamos. Bueno, Foro Mundial en Davos. Después del 2013, hace poco en enero, después del 2012, tenemos la famosa reunión donde se reúnen todos los países más poderosos del planeta para discutir el modelo económico. En Davos no hubo un acuerdo general sobre ese nuevo modelo económico que se está buscando en un momento que
venimos de una posguerra dominada por el keynesianismo. El keynesianismo, para quienes no saben, es esta política de fomentar el crecimiento de los países a través de fomentar el gasto interno, o sea, a través de fomentar el consumo, por ejemplo, lo que se viene haciendo en Argentina. A partir de la década de los 80, el modelo neoliberal, lo que vimos en Argentina en los años 90 con Menem, lo que vimos con Thatcher en Inglaterra, con Reagan en Estados Unidos, y bueno, el modelo que se pregonaba hasta esta crisis del 2007-2008. Eurozona, modelos más ortodoxos, mayor tendencia a la intervención de aquí para adelante de Japón, Estados Unidos y Francia, como que habíamos visto con Shinzo Abe, Obama y Hollande. Y Sudamérica, modelos más heterodoxos. Heterodoxos son más alejados de lo común, como lo tenemos a Chávez, a Cristina, a Evo Morales, a Correa. Actualmente persiste la crisis global financiera. En Davos, muchos llamaban en búsqueda del modelo económico perdido, no se logró un consenso de algo que no, saliendo de los ensayos y error que venimos del neokeynesianismo al liberalismo y nos pasamos de un lado al otro, pero la economía mundial no logra recuperarse con ninguno de los dos modelos y sí hay una especie de consenso en lo atinente a la crisis del sistema financiero. Es algo que preocupa a los países, la regulación de los capitales y bueno, vamos todavía sin solución en temas económicos. Vamos a la siguiente. Desafíos económicos globales pendientes. Ahí pongo una imagen de Merkel preocupada y Obama. Sistema financiero causante de crisis reales. Esto es decir, todo esto, hoy el 90% de la economía que manejamos son numeritos de computadora. O sea, el 10% son cosas que vemos, son cosas tangibles. Eso es el sistema financiero, es la economía financiera, y termina siendo la causante de problemas de la economía real. O sea, personas que se quedan sin sus casas en España, hambre, pobreza, etc. Paradigma del crecimiento económico insuficiente para contrarrestar el hambre mundial y la gran desigualdad en los ingresos. Cuando digo paradigma del crecimiento económico, estoy hablando del paradigma común que venimos, keynesianismo, liberalismo, pero siempre dentro del crecimiento económico. Cualquier cosa que hagamos, pero hay que crecer económicamente. Ese es el paradigma al cual venimos, el cual no está dando resultados. Es más, se viene aumentando la desigualdad en los ingresos a nivel mundial. El hambre es un tema todavía muy atrasado, muy difícil de combatir, con lo cual estamos viendo una especie de fin de paradigma a nivel económico, a nivel sociedad también, que vamos a ver más adelante la relación de la economía y la sociedad. En momentos de crisis, los países han tenido ganancias récord. Esto también es una contradicción del mundo actual, que en los peores momentos, 2007, 2008, 2012 también a nivel internacional, las corporaciones tienen ganancias récord cuando los países caen. Y este es un fenómeno en el cual empezamos a ver corporaciones que tienen ya más poder que países. Por ejemplo, la corporación Mitsubishi tiene más PBI que Argentina. Y bueno, también tenemos las corporaciones que son como 4 o 5 que son dominantes en el mercado de alimentos, por ejemplo. Concentración de sectores clave en pocas manos, como si alimentos, energía, bancos, medios de comunicación y el grave impacto ambiental. Todo esto son los desafíos económicos globales pendientes, a los cuales no podemos dar solución todavía con los paradigmas actuales. Vamos a... Bueno, esto es una noticia que me pareció interesante, que es muy tonta, que es una noticia de la BBC del 19 de enero de ahora del 2013, que habla que somos 7.000 millones de seres humanos. Y si cada uno nos ponemos uno al lado del otro, ocupamos 0,15 metros cuadrados o una superficie de 1.050 kilómetros cuadrados, lo cual es equivalente a la mitad de la isla de Tenerife en España. Acá tenemos a alguien de Tenerife justamente. O lo cual es equivalente a la isla de Hong Kong. Entramos uno al lado del otro en Hong Kong y nos sobra todo el planeta. Yo lo que me pregunto, viendo esta noticia que no la inventé yo, ¿cómo podemos tener tantos problemas económicos unas personas que cabemos en una isla en un planeta tan grande? O sea, simplemente lo que me pareció interesante esta noticia es evocar la reflexión, ¿no?, de lo que es la insensatez humana, de lo que es todo esto de la economía, ¿no?, como la ciencia que estudia los recursos que vamos a ver ahora, que estudia la economía, y siendo solamente una civilización que cabe en una pequeña isla, uno al lado del otro. Imagínense si estamos con más espacio, cabemos en Sudamérica. Entonces, bueno, vamos más adelante. La pregunta sería, con todo este análisis,
con todo esto, cómo viene el 2012, no se terminó el mundo, ¿se terminaba el mundo? ¿No se terminaba? ¿Terminaba una era? ¿Comienza otra? No lo sabemos, pero sí sabemos que a nivel económico los paradigmas están tocando fondo. El crecimiento económico de por sí como paradigma de generación de bienestar a la sociedad no es suficiente. Y tampoco es una discusión de keynesianismo o liberalismo o comunismo o capitalismo o ningunismo, simplemente que es un agotamiento pareciera de modelos. Necesitamos una renovación de lo que llamamos economía hoy. Vamos para adelante. Y lo que podríamos llamar hoy una crisis del paradigma, de lo que Clinton dijo en el año 92, es la economía estúpido. Esta frase que vemos acá fue la que usó Clinton para ganar las elecciones de Estados Unidos en la década del 90, que tenía un adversario muy poderoso que era Bush padre, y él con esto se refería a que todos los problemas hoy se resumen a la economía. No es la política, no es el medio ambiente, es la economía. Y cuando él dijo esto, llegó a los votantes y bueno, ganó alguien que tenía un 70% de imagen positiva, terminó ganando Clinton. Esta frase que ha dicho Clinton, en mi opinión, es un paradigma del cual estamos llegando a un fin. O sea, ¿cuál es el verdadero problema que tenemos en este planeta de una civilización que cabe en una isla tan chiquita como Hong Kong? ¿Cuál es el problema? ¿Es la economía o es otro? Vamos a ver más adelante cuál va a ser el verdadero problema. Seguimos. El paradigma de la economía es la economía estúpido, lo podemos también llamar sociológicamente como el Homo economicus. Es un paradigma socioantropológico en el sentido que es una teoría de un hombre, un Homo sapiens, que significa hombre que piensa. El sapiens no sé dónde quedó, pero hombre por lo menos, hombre-mujer, que decide todas sus decisiones de vida en base a la búsqueda del beneficio personal, individual. Eso, fuera de decirlo como una teoría, es una realidad. O sea, hoy nuestro mundo se encuentra movido por un Homo sapiens que es un Homo economicus.